Hola a todos. Hoy queremos hablar con ustedes sobre el tema de los abortos y de la importancia de esta cosa en la terapia del árbol generacional. Después de años trabajando en la clínica descubrimos que cuando hubo un aborto en la familia o alguien tuvo un aborto en su pasado, las cosas influenciarán a los otros hijos de la familia. Y esto va según todas las reglas de las resonancias y parecidos. Y nos queda la pregunta, en esencia, ¿qué sucede aquí? Es decir, ¿qué es lo que influencia en las cosas? Y quiero ahondar un poco en este tema. Primero que todo, tenemos un concepto llamado Ruja de Shada Begavá. Este concepto está en el Zohar. Aparece en la porción de Saba de Mishpatim, en el tema de los ciclos del alma. Y básicamente dice que un hombre que estuvo con una mujer, cuando está casado con ella, introduce en ella la primera vez, la noche nupcial, un espíritu, y este espíritu es Ruja de Shadá, que puso Begavá dentro de ella. Este espíritu se llama Binyamin, y este espíritu es en esencia lo que le da a todo niño que es formado una envoltura a su alma, es decir, que el alma baja dentro del cigoto, que se convierte en el feto, y cuando entra en el feto hay una envoltura de este elemento que es Ruja de Shadá Begavá. Prácticamente esta es la formación del tselem de la persona, es decir, la persona está compuesta de cuerpo, alma y tselem, que envuelve al alma, permitiéndole entrar en el cuerpo. Ahora, en este tema, nos sale que cuando esta mujer está casada con este hombre, este espíritu básicamente dará lugar al número de niños que esta mujer tendrá con este hombre específico. ¿Qué pasa si esta mujer ahora deja a este hombre y se va con otro hombre? En la cultura judía hay un get, divorcio. El get prácticamente corta la conexión. La mujer que sale de la casa con el get sale cuando este espíritu es cortado de ella y vuelve al esposo que se lo dio. ¿Y qué sucede con una viuda? Una viuda que no tuvo un get, su esposo murió, el espíritu se quedó en ella. ¿Qué sucederá cuando ella quiera construir de vuelta una casa y se case de nuevo? Vendrá un nuevo esposo y pondrá dentro de ella también un espíritu de él. Y dice el Zohar Kadosh, lucharán estos espíritus entre ellos. El espíritu del primer esposo con el espíritu del segundo esposo. Si el espíritu del primer esposo es más fuerte que el espíritu del segundo esposo, podría matarlo. Por lo tanto, el Rashash estableció un tikkun especial, cuya función es el tikkun de la viuda, permitirle a la viuda casarse una segunda vez sin poner en riesgo la vida del nuevo esposo. Y por medio de este tikkun sacamos el espíritu del esposo anterior de ella. ¿Qué sucede si tenemos una situación en la que no hay matrimonio, como la gente de la calle que intercambian entre sí parejas? Dice el Zohar que la entrega del anillo representa el Ora Makif, la luz envolvente, y el emparejamiento representa el Ora Pnimi, la luz interna. Solo cuando hay luz envolvente hay luz interna. Si no hay luz envolvente, no hay luz interna. Y esto es básicamente un gran milagro, ya que si no fuese así, en cada segunda pareja de una mujer habría un gran riesgo en la vida de la persona. Las personas morirían como ratones. Pero tenemos que entender que básicamente en este escenario, el concepto de Ruja de Shadá Begavá influencia. Y vemos que también influencia cuando no hay anillo. Es decir, no una influencia tan dramática. Pero de cualquier manera, cada hombre le da una cosa a la mujer con la que está. Ahora, esta situación nos causa lo siguiente, en la que varios hermanos del mismo papá y la misma mamá tienen una conexión respectiva a la ubicación de la parte que recibieron del Ruja de Shadá Begavá. Es decir, que reciben conexiones específicas. Y estas conexiones tienen la estructura del 147,
258, 3, 6 y 9. Y ellas básicamente presentan lo que llamamos resonancias del árbol generacional de la persona. En otras palabras, una familia compone un rompecabezas. Cuando hay un niño que baja al mundo y este niño por alguna razón es abortado artificialmente o que hay un aborto natural, su ubicación ahora está vacía. Y esta ubicación vacía tendrá repercusiones en sus hermanos. Es decir, en otras palabras, si decimos que 147, digamos que hubo un aborto artificial causado, entonces 1 tiene que influenciar a 4 y a 7. Y no tiene que influenciar en 4, y 4 influencia a 7. Entonces, este niño que sufrió el aborto pasó por una experiencia muy difícil. Aquel que vea los videos que hay de los abortos es un sufrimiento muy grande al feto. Ahora, piensen un segundo a ver si hay conexiones como esta. Vamos a aplicar la idea que estamos explicando. Un niño que en su subconsciente entiende que su madre abortó a su hermano, su subconsciente le pregunta, si lo abortó a él, ¿por qué no me abortó a mí? ¿Por qué estoy vivo y él no lo está? Esta cosa causa miedo. Causa una sensación de que el terreno bajo mis piernas no es estable. Causaría incluso una falta de confianza. La persona que debería responsabilizarse por su existencia, que fue la persona más cercana a él, causó su aborto. Y en grande el pensamiento es cómo mamá que abortó a su hijo puede ser una buena madre con los otros hijos. Y puede serlo. Hay personas que logran arreglarse con ese conflicto. Pero panorámicamente vemos que hay un problema en la raíz de las cosas. La terapia del árbol generacional ve un aborto de una manera muy estricta, que tiene una influencia dramática en las generaciones por venir. Por otro lado, ¿qué sucede con un aborto natural? Un aborto natural es de la voluntad de Dios. No podemos venir ahora y decir que hay algún culpable en ese escenario, a no ser de que en verdad la madre no tuvo precaución en su embarazo y a consecuencia se formó alguna culpa, pero generalmente un aborto natural es la voluntad de Dios. Pero con todo y esto, el niño al lado del aborto natural, es decir, el próximo niño al aborto natural, digamos que el aborto fue el tercer hijo. Entonces el hijo número 4 absolutamente estará en un vientre en el que hubo un aborto antes y todavía hay memoria celular en el vientre. Y hay una sensación como alguien que viene a vivir una casa en la que antes, digamos que alguien se suicidó. Hay una sensación pesada en la casa, hay una sensación incómoda en la casa. Y esto es en esencia lo que siente un niño que es formado en un vientre en el que hubo anteriormente un aborto natural y cuanto más un aborto artificial. Por lo tanto, los niños que vienen después de un aborto, puedes ver en ellos una sensación de que la tierra bajo mis pies no es estable. Puedes verlos pensar mucho más en el concepto de la muerte, sobre la posibilidad de que les suceda algo malo a ellos, inseguridad, a veces una sensación de abandono, no son amados, no son queridos. Todas estas cosas seguro que las podremos ver. Para resumir las cosas, más allá del estatuto religioso de no asesinarás que aplica también en un aborto, y aquí dice el Zohar HaKadosh en la porción de Shemot, no es un asesinato cualquiera, es un asesinato a alguien que es de tu propia carne, es más grave. Sino que hablamos ahora de consecuencias y procesos que influenciarán 80 o 100 años después. No es para nada simple. Y para un aborto artificial, seguro que tiene que hacerse un tikún, corrección. Hablaremos de este tikún. No se puede dejar abierto, ya que absolutamente tiene consecuencias. Y muchísimas veces me encontré que cuando hablé con familias y descubrí que hubo un aborto, a veces el aborto es secreto. Digamos, una pareja que tuvo un noviazgo en el ejército y ella se embarazó y después se casaron. Pero ese niño no lo tuvieron porque no era agradable. Vergüenza con los padres, cómo casarse con una barriga. Hay todo tipo de razones para eso. Y por lo tanto abortaron. Y 2 años después se casaron.
y nació un hijo. Este niño no es para nada simple que se le pueda hacer redención del primogénito, no es el primer hijo. Ahora nadie sabe de esto. Tienes que esconder las cosas, entra en una complicación alágica y también complicaciones entre otras. Muchísimas veces las personas me dijeron que después de 30 o 40 años, yo sabía que todos los sufrimientos que tuve en la vida fueron a causa de ese aborto. Todo aborto artificial causa una cicatriz. Las mujeres que abortan el fruto de su vientre y no sienten nada sobre eso, no es... tal vez las que trabajan en la profesión más antigua del mundo podrían ignorar algo así. Pero cada mujer que se embaraza, su sistema maternal se enciende. Y si la realidad no se lo permite y es forzada a abortar, absolutamente hay una cicatriz que habrá que tratar. Nos sale algo muy interesante, ya que usualmente se piensa que la perspectiva sobre el tema del aborto, o que es una perspectiva religiosa de correcto, incorrecto, permitido, prohibido, o que es una perspectiva como la que tenemos aquí, psicológica dentro del árbol generacional y dentro de la estructura familiar y cómo influencia el árbol familiar de la persona. Yo quiero justamente hablar de ese tema, pero desde un punto ligeramente distinto. En general, ¿cuál es la cuestión del valor? ¿Y cuál es el proceso social? Ya que básicamente este tema contiene tanto valores sociales y valores y principios de responsabilidad personal, como la idea de lo que hablamos, la curación intergeneracional. Así que en esencia, como dijo papá, las consecuencias de los abortos en el árbol familiar y en los hijos que vienen después, como vemos, es una consecuencia súper fuerte y muy significativa en el árbol generacional. Así que vamos a ver siquiera qué es un aborto. Cuando hablamos de un aborto, ¿qué quiere decir? ¿Dónde sucede esto en el mundo? Así que hablemos de los datos. Según los datos de la OMS, entre los años 2015 y 2019, tuvimos 73 millones de abortos en el mundo por año. Es un promedio de 39 abortos por cada 1000 mujeres, entre las edades de 15 y 49 años. Solamente en los Estados Unidos, cuando hablamos de los abortos en los últimos años, hablamos de 600,000 a 700,000 abortos en un año. En año 2020, por ejemplo, hablamos de 930,000 abortos, según los datos de distintas investigaciones. Así que, si estamos analizando este tema, naveguemos por un segundo. ¿Dónde empezó esto siquiera? Seguro que muchísimos conocen este debate, pero en el año 1973 fue el famoso decreto de la ley en los Estados Unidos de Roe contra Wade. Fue un decreto histórico. Entre paréntesis, hice un cálculo y encontré que el número de abortos en el IDF desde que se estableció el Estado de Israel es más grande que el número de caídos en todas las guerras de Israel. Y en verdad, si hubiésemos mantenido aquí en Israel a todos esos bebés que se abortaron, que los abortaron, seríamos hoy más de 20 millones de personas. Así que, en resumen, son números impresionantes. Así que, intentemos por un segundo entender este decreto, enfocándonos en Estados Unidos para entender básicamente de qué estamos hablando. En el año 1973 fue el debate histórico en Estados Unidos llamado el decreto de Roe contra Wade, donde la Corte Suprema de Estados Unidos el 22 de enero de 1973 decretó una ley que simboliza un punto de quiebre en la lucha de los derechos de las mujeres. En Estados Unidos fue fijado que las leyes del país que prohibían los abortos no eran justas, no podían ser relevantes. ¿Por qué? Porque anulaban el derecho de la mujer a la privacidad según el artículo 14 de la Constitución americana. La Corte Suprema, con 7 jueces a favor y 2 en contra, fijó que el derecho de la mujer para decidir si tener un aborto o no tener un aborto está bajo su derecho de privacidad avalado por el artículo 14 de la Constitución americana. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el jurado dividió el periodo de embarazo en 3 tercios. En el primer tercio, hasta 12 semanas, el derecho de la mujer para abortar es absoluto. El país no puede impedirla. El segundo tercio, el país puede poner regulaciones para cuidar la salud de la mujer. En el tercer tercio del país, puede prohibir el aborto, exceptuando casos en los que la vida de la mujer corra peligro. Es decir, que el jurado en esencia dijo no hay más la ley clásica normal de la prohibición del aborto y clasificarlo como un asesinato o definir el aborto como matar al bebé,
sino que básicamente se divide en partes. Por cierto, ese decreto se anuló. Se transfirió la potestad de decidir la legalidad de este tema a cada estado de Estados Unidos, y cada estado decide cuál es el decreto en él. El 24 de junio del 2024, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el decreto de Roe y Wade. Como dijimos, el juicio de Dobbs contra Jackson para mujeres fijó que no hay derecho legal para el aborto. Esta decisión devolvió el derecho para el aborto a la jurisdicción de cada estado en Estados Unidos. Así que entendamos por un segundo de qué hablamos. Estas leyes hablan en su mayoría de un feto de 6 semanas, ya que generalmente hasta las 6 semanas ella ni siquiera sabe que está embarazada. Entendamos en general qué sucede a las 6 semanas dentro de la madre. ¿Cómo se ve el feto? ¿Cuál es realmente el estado del feto? ¿Cuál es el estado de su corazón en la 6ª semana del embarazo? La edad del feto se calcula usualmente desde la fecundación y prácticamente desde la ovulación, como 2 semanas después del primer día de la última menstruación. Por lo tanto, en esta fase solo tiene 4 semanas de edad. Y se ve como un pequeño renacuajo con 4 milímetros de tamaño. No tiene cerebro, no parece una persona y le faltan sistemas y miembros que permitan definirlo como un niño o una persona. Pero de hecho se pueden apreciar a veces latidos de corazón, a pesar de que no tiene realmente corazón. Cuando el feto tiene 3 semanas, a la 5ª semana del embarazo, el órgano que en el futuro será un corazón es como un vaso grueso, una apilación de células que se contraen y fluyen sangre. Incluso no sangre, líquido al feto. En la 6ª semana este canal se dobla y empieza a dividirse en atrios, y a veces se pueden apreciar sus contracciones con análisis de ultrasonido. El corazón sigue desarrollándose rápidamente y en la 9ª semana del embarazo ya se dividió en 4 espacios, como lo conocemos, un corazón. Así es un pulso adecuado y una señal de un embarazo estable, conectado a un bajo riesgo de aborto natural, y con esto los abortos naturales en las primeras semanas del embarazo no son tan extrañas. Si es así, la 8ª y 7ª semana no siempre podemos diferenciarlas a un sangrado de una menstruación normal. Esto es lo que sucede en esencia hasta la 6ª semana del embarazo. Los fetos que nacen hasta la 20ª semana o antes no tienen posibilidad de sobrevivir. Los índices de supervivencia son cercanos al 0, también la semana 21 hasta la 23. En la 24 el índice de supervivencia sube a 40 o 70%, sobre todo si el prematuro pesa más de 500 gramos y la unidad de cuidados intensivos de la prematuridad está en buenas condiciones para tratar al bebé. Si es así, lo que vemos aquí es que hay un debate despierto sobre todo el tema de los abortos y de la influencia del aborto, un debate sobre el mismo feto, si es asesinato, si estamos matando algo definido como niño, o si se define como un ser humano, o hablamos de un cuerpo que no tiene realmente ningún derecho a elegir o a existir, que podamos decidir poder. Pero quiero enfocarme justamente del tema con una perspectiva ligeramente distinta, la perspectiva general de cuál es el objetivo. Desde mi punto de vista, cuando la persona decide abortar o hace un aborto o dice es correcto o no es correcto hacer esta cosa, la visión del mundo está un poco distorsionada. ¿Por qué digo esto? Ya que en las últimas generaciones hemos analizado, como vimos en el tema del género y la identidad de la semana pasada, una distorsión moral y enfocada en todo el tema de la identidad. El tema de quiénes somos y cuál es nuestro objetivo en nuestra existencia, en los 90 años de existencia que tenemos en el mundo. Y cuando hablamos de la vida familiar, cuando hablamos de niños, que es nuestro tema de hoy, y de los desafíos con los que nos tropezamos, nace una pregunta esencial. ¿Acaso el objetivo de la vida es ser felices? ¿Cuál es el objetivo de la vida siquiera? Nosotros pensaríamos que sí, pero en la práctica, la vida está llena de tragedias y de duelo. Muchas veces necesitamos hacerle frente a situaciones difíciles y complejas. En la terapia del árbol generacional, como dijimos, decimos que la vida no es solamente una secuencia de eventos separados, sino una parte de un viaje intergeneracional entre las generaciones anteriores que nos influencian en nuestra vida hoy. Y nosotros también influenciamos a las próximas generaciones. Cuando analizamos las preguntas en la educación de los hijos, de matrimonios, de decisiones críticas como nuestro tema de los abortos, tenemos que aclarar y recordar que son parte de un proceso mucho más profundo de lo que se ve con los ojos superficiales. En esencia nos sale que los abortos, la libertad y la capacidad de hacer un aborto constatan una serie de factores amplios que afectan muchísimo la estructura social. Hablemos de algunos de ellos. 1. Disminución de la natalidad, reducción de la población. En los países en los que tienen altas tasas de aborto, hay una baja en los números de nacimientos. Es algo comprobado. Puede llevar a reducción de la población, envejecimiento de la sociedad, algo que afecta el sistema de salud y todo lo que hacen todos los días. 2.
Debaten el valor de la vida de la persona. ¿Qué es la vida de la persona? ¿Qué es una persona siquiera? ¿Es una porción específica de la población? En ella, los abortos pueden causar la desvaloración de la vida humana, promover la perspectiva de que la vida es algo que se puede frenar. Por cierto, vemos esto también con la eutanasia, que se acostumbra hoy en día, incluso que el judaísmo es la cosa más terrible que hay, y que la persona todavía no terminó su corrección. 3. Consecuencias en la estructura familiar. Disminución del tamaño de la familia. Los abortos causan una disminución del número promedio de hijos en una familia, algo que afecta a la estructura familiar, como bajar el número de hermanos y sus funciones en la familia, y la función de la familia tradicional se pierde completamente. 4. Profundidad de las brechas sociales. 5. Y a mi parecer la más importante es el deterioro de la estructura matrimonial. La posibilidad de hacer abortos puede fomentar la conducta sexual irresponsable y reducir la importancia de la estructura matrimonial como un marco para la reproducción humana, ya que, y de esto también hablamos en la última clase, si hablamos de todo este tema de la identidad, parte del proceso de la identidad es la identidad familiar, es identidad personal, y cuando la persona expresa su identidad familiar como un hombre o una mujer dentro de la estructura familiar, entonces se componen en él, en la persona, muchas cosas. Una de las cosas es la confianza. Por cierto, hablamos en la clase pasada del tema del género, que cuando un hombre y una mujer se casan y traen a un niño al mundo, siempre tenemos aquí el espermatozoide del hombre y el óvulo de la mujer, y el ADN de los dos estará dentro de este niño. Lo que nunca podrá suceder si un hombre se casa con otro hombre o una mujer que se casa con otra mujer. Siempre el espermatozoide será de un solo hombre, y siempre el embarazo se dará en un solo vientre. Es decir, se forma una realidad en la que el hombre y una mujer tienen un pacto entre ellos que los une para toda la vida, y también forma confianza en todo el matrimonio. Entonces, ¿qué compromete a un hombre que vive con un hombre o una mujer que vive con otra mujer a formar un sistema de confianza por el cual decidan casarse y comprometerse a los 20 a 30 años para decidir que estarán así hasta los 100 años? Uno con el otro, uno con la otra. Por lo tanto, cuando hablamos de un aborto, o de todas las consecuencias de la disminución de natalidad, básicamente hablamos de un ataque directo a la base de todo este sistema de la estructura matrimonial. La sexta cosa son las consecuencias psicológicas, como vemos sensaciones de culpa o depresión que las mujeres experimentan después de un aborto y todo eso. Si es así, cuando nos acercamos a hablar en general de todo este tema del aborto, más allá del trasfondo religioso, tenemos que entender que prácticamente las cosas son mucho más profundas, y que justamente ahora es cuando tenemos que hablar de esto, precisamente ahora en el tema actual de la identidad en esta generación, la mentalidad popular de la sociedad occidental actual y de los últimos años y los factores circundantes formaron un mundo en el que es correcto debatir esto. En esencia, cuando hablas hoy en día de ese tema, eres descrito como una persona violenta, oscura, que trae las ideologías oscuras del pasado, pero en la práctica es un debate mucho más profundo de ¿para qué estamos aquí siquiera? ¿Por qué estamos en el mundo siquiera? ¿Cuál es la función de la estructura familiar siquiera en el mundo moderno? Que finalmente afecta nuestra esencia, nuestra identidad, la función que tenemos en el mundo en los 90 años de vida. ¿Cuántos de nosotros en verdad quisiéramos, y esto afecta fundamentalmente la pregunta de las preguntas, que fomenta toda la mentalidad del mundo occidental? ¿Cuántos de nosotros queremos realmente deshacernos de los problemas en la vida? Es un pensamiento extraño, ¿no? Nuestros problemas son aquellos que hacen que nos esforcemos a superarnos, a crecer. Sin ellos, ¿qué cosa nos requeriría lo mejor de nosotros? Todo sería perfecto, podríamos acostarnos y disfrutar sin ninguna preocupación. Pero, ¿acaso en verdad eso es lo que queremos? Al parecer no. En una fase específica necesitamos desafíos, cosas que nos presionen, que requieran de nosotros resolver problemas y sentir satisfacción verdadera. Piensen en esto, cuando están criando niños. Es verdad, personas sin hijos tal vez dirán que son más felices en momentos específicos. Tal vez tienen razón, pero ¿acaso la felicidad temporal es el único objetivo? La crianza de hijos requiere sacrificio, requiere una preocupación constante, pero también da una sensación de significado más profunda. Hubo una vez alguien que dijo ahí: tu felicidad es como el estado de ánimo de tu hijo más infeliz. Una frase sabia, pero dice que tenemos que impedirnos de traer hijos al mundo. Por esto, y a causa de esto, tal vez deberíamos pensar de vuelta, ¿cuál es la alegría verdadera? Y esto es en esencia el punto clave de todo el debate, ya que el mismo debate de si hacer el aborto o no hacer el aborto básicamente describe un punto de vista que ya existe en el mundo. Cuando tienes un nuevo hijo, y sobre todo si es tu primer hijo, puedes sentirte perdido. Pensar, ¿cómo afrontaré esta responsabilidad? Desde este momento ya no estarás tranquilo, créeme. No estarás siempre cómodo como en el pasado, porque la preocupación por esta criatura nunca te dejará. Pero ¿acaso la vida tiene valor si no tomas ese desafío o desafíos parecidos?
Una responsabilidad como esta expone fuerzas de ti que las personas exponen nosotros, fuerzas que no sabíamos que tenemos. La idea de que la vida está dedicada solamente a la felicidad es una idea errónea, sobre todo según el judaísmo, ya que cuando tropiezas con una dificultad verdadera, la alegría desaparece y entonces, ¿qué queda? ¿Qué harás cuando una enfermedad te ataque o a una persona que amas? ¿Qué harás cuando una cosa que no querías que suceda en tu negocio sucedió? La vida no está dedicada solo para ser felices, la vida está dedicada a afrontar, a crecer, entender que la realidad incluye también el dolor y el sufrimiento, son parte indispensable de ella. Pero no quiere decir que la vida no tiene valor, o que no se puede disfrutar de ella. En vez de esto, quiere decir que tenemos que prepararnos, tomar responsabilidad sobre nosotros, sobre aquellos a nuestro alrededor, y entonces tal vez ameritemos momentos de alegría verdadera. Sentarse al final del día con una taza de café y que nuestro interior esté limpio, sabiendo que hicimos todo lo que teníamos que hacer. Esta es una fase en la que podremos agradecer por todo lo que tenemos. Es una parte indispensable de la madurez, que también es superación. Y cada uno de nosotros tiene que saber esto. Es conocimiento básico que tenemos que tener, porque esto es lo que realmente importa. De cualquier manera, todo el debate de los abortos y sus consecuencias es un debate sobre la estructura social. La estructura social aceptada por el mundo, como dijimos. Ahora, uno de los argumentos que dice si es permitido hacer un aborto o no es permitido hacer un aborto, y al parecer es un argumento muy fuerte, que es la autonomía del cuerpo. La mujer es la que decidirá qué hacer con su cuerpo y qué hacer con su futuro. Hablemos de esto, uno de los argumentos más centrales en el apoyo de los abortos. Muchísimas personas ven un argumento fuerte y convencedor, uno que aparentemente no tiene ninguna respuesta. Hablemos de esto. Según ellos, este derecho es la base de su posición a favor de los abortos. Hoy parte de los que apoyan los abortos están más allá del debate de cuándo empieza la humanidad del feto. Es decir, toda la discusión parte de si aquí hay un niño y si puedes tomar su vida. Que puedes llevarte a su alma sin su decisión. Por lo tanto, la pregunta base es, ¿cuándo empieza la personalidad de este niño? Para que podamos saber si podemos matarlo o no. Según ellos, no cambia si el feto está vivo o no, si se llama una persona o no. Todo lo que les importa es el derecho que tienen sobre sus cuerpos. La posición a favor actualmente argumenta que la humanidad empieza cuando la madre decide que ella comienza. Y ella es la que le brinda al bebé el estado humano según su voluntad. Cuando ella sienta al bebé, cuando ella saque el bebé afuera, si ella decide que el feto es una persona en la semana 20, ¿es lo que sucederá? Si ella decide que es una persona desde la ovulación, así será. Ese es su estado. Si ella decide que no es una persona para nada, entonces no será una persona para nada. Por cierto, si ella decide que es un niño, incluso si es niña, o que es una niña, incluso si es un niño, también en este mundo existe esa posibilidad. Así que es importante entender que el cuerpo del que estamos hablando no es solamente el cuerpo de la madre, sino también el cuerpo del feto. El feto es una formación distinta de la madre. Hablamos de un hecho científico. El cuerpo de la madre es uno y el cuerpo del feto es otro. No son lo mismo y existen por separado. Pero ellos argumentan de que a pesar de que el feto sea una formación separada, depende de la madre y ella tiene el derecho de impedir esa dependencia. Ellos ven así la aplicación de su autonomía, su capacidad de decidir si seguir el proceso del embarazo o no continuarlo. Pero es importante recordar, el aborto no es solamente un proceso de desconexión. Un aborto es una acción dirigida que quita la vida del feto. Incluso si aceptas el argumento de la autonomía del cuerpo, no necesariamente justifica frenar la vida del feto. Tú puedes separar la madre del feto sin matarlo. Es un paso más que no tiene que ver con la autonomía del cuerpo. Ahora, cuando los que están a favor del aborto hablan del mérito de parar el embarazo en cada fase de él, ignoran el hecho de que un aborto no es solamente una desconexión física, sino una acción que termina con la vida del feto. Importante distinguir que la autonomía del cuerpo puede expresarse de maneras distintas, que no incluyen quitar vida. Y al final hay que recordar que la autonomía de nuestro cuerpo no es absoluta. Es distinta a lo que el mundo occidental y la cultura griega promueven, que en esencia es nosotros los que decidimos nuestro futuro, nosotros decidimos nuestro cuerpo. No, la responsabilidad está también en las manos del Creador, también en las manos de Dios, también, principalmente en las manos del Dios. Principalmente vivimos en un mundo en el que también tenemos responsabilidad con los demás. No hay nada que podamos hacer sin considerar a la otra persona. La autonomía significa una libertad específica, no una libertad absoluta. Y en el caso del aborto, la autonomía necesita una consideración más profunda sobre la responsabilidad que tenemos con respecto a las otras vidas. En la historia de Sodoma y Gomorra podemos ver un reflejo específico de la confusión sexual, el actual, tal y como lo vemos hoy,
que caracteriza nuestra sociedad. Esta reflexión surge de la comprensión de los cambios que se dieron en los últimos años, sobre todo desde los años 60 en adelante. Llegamos al 1970, donde básicamente llegó esta ley al mundo. Pero en el año 1990 empezó un tipo de presión social fuerte a la liberación sexual absoluta. La persona puede hacer todo lo que quiera. Esta presión surge de varios factores. Los anticonceptivos orales que te permiten también tener el placer sexual sin pagar el precio de un hijo o de un embarazo. Y también cambios sociales que también se dieron al lugar con la media y con el video y con el mundo de la comunicación y la globalización, que produjeron básicamente nuevos acercamientos a todo el tema de la sexualidad. Paralelamente a esto, hay una visión general que crece para entender las interacciones sexuales, sobre todo en los campuses académicos, es decir, por un lado, una liberación total de los modelos sexuales antiguos y por otro lado, una voluntad de entender la esencia del género, entender el sexo, entender el rol de la sexualidad. En las universidades académicas, los estudiantes requieren recibir aprobación verbal para cada paso en un proceso interactivo, es decir, sobre todo después de la época del Me Too. ¿Está permitido? ¿Qué está permitido? ¿No está permitido? ¿Qué está prohibido? ¿Qué se puede decir y qué no? Esta confusión nos trae una combinación extraña, una libertad sexual extrema por un lado y una confianza muy limitada por otro lado. Por un lado tenemos una tendencia a una liberación absoluta en la sexualidad, haz lo que quieras, con quien quieras y no pagues precios, usualmente reconocible en el liberalismo radical, un acercamiento a la sexualidad como un derecho fundamental que hay que proteger. Y por otro lado, limitaciones muy estrictas a las interacciones sexuales, sobre todo en los casos de contacto heterosexual que tiene que estar resguardada dentro de reglas específicas. Es decir, que esta contradicción entre la voluntad de ser absolutamente libres y el deseo de confianza limitado para que cada persona y lo que es, crea un conflicto que la sociedad no sabe realmente afrontar. Parece que en nuestra sociedad actual los impulsos sexuales y la satisfacción temporal se convierten en el componente principal, a veces dejando de lado la importancia del equilibrio, de la responsabilidad que se desprecian. En la realidad, la sexualidad no es algo simple. Se compone por dos polos, reproducción y placer. Según el Tanaj, hay una gran importancia de cuidar el equilibrio entre estos dos polos. No puedes encargarte solo de uno. Una sexualidad que no está balanceada, que se enfoca solamente en la reproducción o solo en el placer, puede causar daños significativos tanto a nivel personal como a nivel social. Por ejemplo, el fenómeno del SIDA en los años 80 y 90 ejemplifican que como resultado de una sexualidad ilimitada se produce un terreno fértil al desarrollo de enfermedades peligrosas, del libertinaje sexual, la apertura social y toda la evolución conductual. Sale el virus del SIDA que se hizo mortal de una manera extrema. Si una enfermedad como esa nos hubiese atacado hace 100 años, es posible que hablaríamos de una pandemia que causó la muerte de masas. La historia del SIDA representa para nosotros una advertencia clara y nos muestra los peligros de la sexualidad sin ningún filtro. Es decir, la comprensión simple tiene que ser ¿qué es la sexualidad siquiera? Por un lado, si vemos la voluntad solamente humana del aquí y ahora, entonces obviamente por un lado vamos a revisar y aclarar, investigar y llegar al centro de esto, porque es lo que nos satisface y por eso hay facultades enteras en las universidades. Tenemos miles de tesis en todos los ámbitos de las ciencias humanitarias y otras ciencias. Y por otro lado, la voluntad al placer sexual. Por lo tanto, esta combinación, paralela a todo el tema de los abortos, forma una dificultad impresionante para hablar de esos temas. Temas como sexualidad y responsabilidad sexual son difíciles de conversar porque tocan en esencia en los fundamentos más básicos que las personas se impiden de discutir abiertamente. Y lo mismo aplica también con la identidad sexual, un tema que es muy discutido hoy en día, pero no siempre desde la comprensión básica del significado y la responsabilidad que conlleva. Con respecto a este punto podremos ver la diferencia que hay entre Sodoma, Gomorra y Abraham, nuestro patriarca, como un caso ejemplar para esto. A pesar de que en Sodoma el placer y la satisfacción temporal se convirtieron en algo claro y simple, y vieron cómo la reproducción y la responsabilidad fueron despreciados totalmente, con Abraham hubo un balance entre el placer y la reproducción. Sí, tenemos ese lugar y esa necesidad, entre la necesidad de continuidad y la reproducción. La historia de Abraham, nuestro patriarca, enfatiza la importancia de un nuevo inicio, por medio del balance entre el placer y la reproducción juntos, los dos componentes centrales de la sexualidad equilibrados en la creación. Así que vemos que en nuestra sociedad actual el placer se ha convertido en un componente demasiado dominante, despreciando la importancia de la responsabilidad del equilibrio. La historia de Sodoma y Gomorra nos sirven como un semáforo de advertencia.
de las graves consecuencias que pueden producirse como resultado del libertinaje sexual, de la pérdida del equilibrio, y nos llama a volver a la comprensión básica de la sexualidad como parte natural de la vida que hay que cuidar de manera ética, moral y saludable. Sí, este es nuestro deber hoy en día en la humanidad. Si es así, de todo lo que hablamos nos salen las preguntas éticas y morales más trascendentes que hay. ¿Cuál es la justificación ética por la cual la autonomía de una madre sobre su cuerpo le permite frenar la vida de un feto? Si entendemos que la vida empieza en un punto específico, ¿acaso hay una distinción moral entre frenar un embarazo en la sexta semana y frenar un embarazo en la semana 20? Si es así, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la justificación? ¿Acaso un feto es en verdad parte del cuerpo de la madre o que hablamos de una formación separada, viva y con características genéticas propias? Y si es así, ¿cuál es la prueba? ¿Cómo este hecho afecta a la autonomía propia de la mujer en su cuerpo? Ya que si es así, también él tiene responsabilidad por su cuerpo. Y si te preocupas de la autonomía legal de tu cuerpo, entonces preocúpate por la autonomía de él. Por otro lado, ¿cómo responder el argumento del derecho del cuerpo por su autonomía cuando el feto depende completamente de la madre? Y él la necesita para sobrevivir. ¿Acaso esto le da a ella el derecho para terminar su vida? ¿Acaso el libre albedrío de la madre sobre su cuerpo incluye también el derecho de terminar la vida de un feto? ¿Quién dijo que eso va de la mano? ¿Acaso tenemos que poner límites éticos en ese derecho para proteger al feto? ¿Cómo se puede justificar el argumento de que la humanidad del feto empieza cuando la madre lo decide? ¿Quién fijó eso? ¿Acaso su existencia o su derecho a la vida depende de la voluntad de ella, de su madre? ¿Acaso la posibilidad de un aborto como una operación tan fácil hoy en día refuerza o debilita la conciencia de seguridad sexual de la mujer o de la sociedad en general? ¿Acaso fomentar el derecho de la mujer a abortar corrompe o afecta otros valores sociales mucho más amplios como el valor de la vida humana, como la necesidad de la responsabilidad personal? ¿Acaso el derecho a abortar sin ninguna limitación puede afectar conciencias sociales como la validación de la vida humana y el deterioro de la estructura familiar como la conocemos hoy en día? ¿Cómo afectan los abortos cuando hablamos de curación intergeneracional? A los hermanos que nacen después, en la memoria celular de un vientre en el que hubo un aborto. ¿Cómo podemos afrontar esas consecuencias actualmente? Por otro lado, ¿acaso nosotros aceptamos esa postura de que el derecho a la vida es básico y absoluto? ¿Cómo podemos compaginar esto con el derecho de una mujer con su cuerpo cuando incluye terminar una vida? ¿Cómo definir el concepto de persona desde un punto filosófico? ¿Qué es una persona siquiera? ¿Acaso un feto que se desarrolló no tiene todavía ese concepto? Aquella consideración moral que cualquier persona que nació, ya sea un mes, una semana o una hora, y lo mata, ¿será juzgado por asesino? ¿Acaso vamos a justificar que terminar la vida del feto para mejorar la calidad de vida de la madre o del feto? ¿Acaso no hay una opción en la que sea justificado terminar la vida en casos muy extremos, en los que la calidad de vida corre peligro? ¿Acaso la descripción filosófica a favor de los abortos está fundamentada en el libre albedrío y la autonomía de la mujer? ¿No contradice el principio más básico del valor de la vida? Y por cierto, ese mismo argumento está fundamentado en gran parte por el mismo principio del valor y concepto humano, lo que legitima el aborto, con el mismo argumento del derecho humano, del valor de la vida, del control de mi vida, permitimos que ella aborte, pero con ese mismo argumento tomamos la vida del niño. ¿Qué es lo que en esencia quiero decir? Dentro del debate del mundo en general sobre el derecho a abortar, que por cierto sucede ahora en Estados Unidos, Trump en contra de Kamala Harris, ¿y qué incluye eso dentro de nuestro tema? Y también depende de cómo solemos analizar la religión frente al modernismo o psicología frente a otra escuela de psicología. Pero cuando observamos ese tema es mucho más amplio. Por cierto, la terapia del árbol generacional nos trae un punto más, ya que si vemos un aborto como una influencia puntual con ese niño frente a esa madre, obviamente la influencia es aquí y ahora. Pero cuando observamos la estructura de la familia, las resonancias arriba, las resonancias abajo, entonces tenemos que ver también la estructura social, las influencias circundantes, toda la visión social que legitima esta cosa. Ahora, como dijo el Rab, no estamos enseñando moral y ética. No hay una comprensión de que eres una mala persona o una buena persona. No, el judaísmo no apoya esta perspectiva y la Torá no dice transgrediste y por qué hiciste eso, cómo pudiste hacer tal cosa. No, en la visión judía la persona tiene una prueba y no siempre la persona llega al estado que quería estar en este ciclo de su alma.
A veces tenemos correcciones de generaciones pasadas. A veces tenemos el contrato del alma que nosotros firmamos, para llegar precisamente a este punto de nuestra vida. ¿Acaso en nombre de aquella voluntad y necesidad, para satisfacción natural e inmediata, podemos aventar todo aquello en lo que creemos? Seguro, es difícil. Un hombre que le gustaban hombres, mujer que le gusta mujeres, una que se embarazó a los 15, 16 o 20 años, y no hablo ni siquiera en casos extremos de violación o de relaciones prohibidas, en los que la destrucción es mucho más dolorosa y difícil. No es un debate que da igual, no es trivial, no es si la mujer decide o la mujer no decide, no es el debate, ya que cada persona puede argumentar si es mi decisión o no es mi decisión, pero vivimos en una estructura social en la que al final las consecuencias de esto están en todos los lugares del mundo. Por lo tanto, cuando analizamos este tema tenemos que entender: Dios puso a la persona en un lugar específico, con una prueba específica, con una necesidad específica y con una dificultad específica. Ahora, cuando nos acercamos a este debate de los abortos, incluso antes de hablar siquiera de la corrección del aborto, tenemos que entender qué es ese dolor, qué es esa dificultad, cuál es aquella corrección que Dios quiere que hagas en esa posición, y según eso, juzgar si acaso es correcto o no dar ese próximo paso. Y obvio, si ya lo hice, ¿qué tengo que hacer ahora? Primero que todo, con respecto a este tema tengo varias observaciones. Con respecto al tema del feto en el vientre de su madre, no es correcto que está completamente separado. Según la halajá, tenemos un concepto llamado ben pakua. Cuando se degolla a la madre, a la vaca, en el proceso ritual, el hijo que se encuentra dentro de ella no necesita degollación ritual porque es parte de su cuerpo. Entonces, en verdad, podríamos decir, como dicen, el derecho de una mujer con su cuerpo. Pero tenemos también dentro de esta cosa este niño, este feto, que también tiene su vida. Obviamente son dos almas distintas, pero su cuerpo es básicamente parte del cuerpo de la madre. Ahora, cuando tú le haces daño a él, estás dañándola a ella también. Y esto es algo que muchas mujeres no entienden cuando hacen el aborto, que también dañan algo de su propio cuerpo y de su propia alma. Ahora, seguro que esto no es absoluto, como dijimos ahora en lo que pasó aquí en Israel, en el festival de Nova y las jóvenes soldados que secuestraron. Si ellas quedaron embarazadas, seguro que hay lugar para considerar el aborto, ya que ella seguro que no quiere traer un hijo de alguien que la violó de una manera tan cruel. Y cada vez que ella vea a este hijo y todo el tiempo de su crianza se recordará de su padre y en lo que le hizo. Por lo tanto, vemos que la cosa no es absoluta según el judaísmo. Tenemos principios también. Hasta los 40 días, este feto es considerado como un aborto por sí mismo y es mucho más fácil abortarlo. Por otro lado, nadie sabe el derecho de quién es más grande. Por otro lado, es obvio que si el feto puede arriesgar la vida de la madre es prioritaria. Él es considerado un persecutor, y entonces estará permitido abortarlo, ya que es de vida o muerte. Ahora, primero que todo, en un caso normal, donde no hay amenaza por la vida de la mujer, ¿de dónde tienes el derecho para venir a decir quiero abortarlo? Porque no estoy cómoda en la vida, no tengo dinero, no sé, y cosas parecidas. Estos son los puntos en los que realmente tenemos que enfatizar. Entender que no es simple para nada, pero más allá de todo esto, nos circunda el tema de la familia. Tenemos el tema de la transferencia intergeneracional de cuestiones. Es decir, los niños vienen al mundo para ayudar a la persona a corregirse a sí misma. Son por un lado el reflejo de la persona, y por otro lado, ellos sacan de la potencia a la acción cualidades que la misma persona no pudo efectuar por sí misma, y ellos serán su brazo largo para hacer esas cosas. El cerebro, hermano, se ocupa de dos cosas: supervivencia y continuidad. No hay continuidad sin hijos. Por lo tanto, el Zohar ve el tema de un hombre que no se reproduce ni multiplica como la transgresión más grave que hay. El precepto de la reproducción y la multiplicación es el primer precepto de la Torá. Y en el libro de Shemot en el Zohar se habla del tema de que las mujeres hebreas en Egipto nunca aprobaron en abortar, a pesar de que era seguro que lanzarían a sus hijos al río. Y vemos que esa fue una de las razones por las que Dios redimió al pueblo de Israel de Egipto. Quiere decir
dentro de todas estas cosas, y obviamente hay muchísimo de qué hablar, y hay mucho más para profundizar. Pero estos son los puntos importantes que tenemos que enfatizar. Y si la persona no entiende cuál es la importancia de la familia, entonces es posible que sea trivial a sus ojos hacer un aborto. Y hay que entender, mientras más entendamos la importancia de la familia, su importancia en la corrección personal y su importancia para transferir las tradiciones de generación en generación, entonces entenderán lo grave que es esta cuestión del aborto. De ser así, ¿cuál es la corrección para un aborto? La corrección de un aborto lo llamamos control mega, contrapeso, ergo y próxima vez por su acrónimo en hebreo. Contrapeso, imagínense una balanza en el cielo y tú la desnivelaste de una manera muy fuerte. Tienes que poner aquí algo para equilibrar. Pensamos que lo mejor que puede poner ahí la persona es la mujer o aquel que le causó el aborto tiene que volverse un embajador en contra de los abortos en el mundo. La mejor cosa para hacer es donar a las organizaciones que apoyan a las mujeres que quieren tener al bebé pero no pueden. O apoyan a mujeres que se embarazan y no tienen familia y necesitan esa ayuda. En Israel hay varias de estas organizaciones que apoyan estas cosas. Eso es lo primero. La segunda cosa es poner un cerco. No caer de vuelta en aquella transgresión. Esa transgresión tiene una atmósfera específica y hay que poner cercos para no tropezar de vuelta en esa cuestión. En un caso en el que la mujer o el esposo ya salieron de la edad de paternidad, entonces que apoyen a sus hijos y les enseñen y los eduquen de una manera correcta. Y la tercera y última cosa es próxima vez. Como dice el Maimónides, que si se da una situación parecida, sabrás qué hacer. Y es un tema de educación, aprender libros. Hay, gracias a Dios, muchos videos en los que puedes aprender la gravedad de esto. El sufrimiento impresionante por el cual pasa el feto cuando lo abortan. Hay videos estremecedores. Una vez salió un bebé de 5 meses prematuro y el doctor lo tocó con un pelo en la piel. Y se ve cómo su cara se contrae del dolor de aquel pelo. Y hay métodos de aborto en los que literalmente los cortan en pedacitos dentro del vientre o inyectan en la placenta agua salada que quema al feto adentro. Todo el que tenga corazón para ver, entender esas cosas, seguro que no aprobará esto. Listo. Es un tema complejo, un tema importante. El mundo está en esta discusión. Sí a los abortos, no a los abortos, el derecho de la mujer sobre su cuerpo, no al derecho de la mujer. Todas estas cosas hablan de la santidad de la vida y de su importancia. La primera cosa es, primero que todo, intentar salvar al feto. Otras opciones, que serían resultados de casos extremos, seguro que habría que considerarlo. Muchas gracias.